La Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito, presenta Freud, Einstein y la guerra. Albert Einstein, este científico nacido en Alemania, fue el genio detrás de la teoría general de la relatividad publicada en 1915, que a su vez ha llevado a algunas personas a considerar que los viajes en el tiempo son teóricamente posibles. Pero, ¿este genio de la física, alguna vez habrá recurrido al psicoanálisis? ¿Qué piensas tú? Bueno, lo que sí sabemos es que Einstein recurrió a Sigmund Freud, creador del psicoanálisis. Por medio de correspondencia intercambiaron opiniones respecto a la guerra, pues ambos tenían un enfoque pacifista. Pero veamos en qué contexto ocurría esta comunicación. El 1 de septiembre de 1910 se inaugura en México el manicomio La Castañeda, un hospital para pacientes mentales que ofrecía tratamientos que para los criterios modernos serían algo terrible, inaceptables. Sin embargo, para los estándares de la época representaban la vanguardia en la atención de ese sector de la población. Ese mismo año, apenas unos días después, el 20 de noviembre de 1910 inició la Revolución Mexicana. El 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió por completo en el Océano Atlántico. Ese mismo año, Franz Kafka escribía su libro, La Metamorfosis. Solo 2 años después, el 28 de julio de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Poco después del inicio de este conflicto, París recibió ataques con dirigibles. El 9 de enero de 1915, Mahatma Gandhi regresa a la India después de haber pasado poco más de 2 décadas en África. El primer ataque significativo a Londres por parte de dirigibles fue el 19 de enero de 1915. Aproximadamente entre marzo y abril de 1915 Sigmund Freud escribió el ensayo, de Guerra y Muerte. Temas de actualidad. El 6 de abril de 1915, en medio de los conflictos de la Revolución Mexicana, Francisco Villa es derrotado por el ejército constitucionalista de Álvaro Obregón en la batalla de Celaya, en Guanajuato, México. El 2 de julio de 1915 fallece Porfirio Díaz en París, Francia. En octubre de 1915 se publica por primera vez, La Metamorfosis, de Franz Kafka, obra que puede ser interpretada de muchas formas. Una de ellas es que representa conflictos internos y la lucha con la identidad personal, pues el personaje principal, Gregorio, quien antes era el sostén económico de su familia, se convierte en un ser rechazado y aislado, lo que pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones humanas. 1 de diciembre de 1915, Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad. 11 de noviembre de 1918, termina la Primera Guerra Mundial, pero en México el conflicto de la Revolución seguía activo. La Revolución Mexicana se dio por terminada el día 1 de diciembre de 1920. 1910 a 1920, fue una década marcada por acontecimientos que siguen teniendo impacto hasta nuestros días. Como ya mencionamos, fue en este periodo cuando Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, escribió el ensayo, de Guerra y Muerte. Temas de actualidad, del cual retoma muchas ideas para responder a una carta enviada por Albert Einstein en 1932, es decir, más de una década después del fin de la Gran Guerra. La carta es un poco extensa, sin embargo, la inquietud principal de Einstein era conocer el punto de vista de Freud respecto a las causas de la guerra. En su carta, Einstein enfatizaba que, si bien hay muchos conflictos civiles y otras formas de violencia en las comunidades, mencionaba la guerra entre las naciones como referencia pues era el ejemplo más evidente y destructivo. La carta del 30 de julio de 1932 enviada por Einstein a Freud empezaba con un: Querido señor Freud. La principal inquietud de Einstein la podemos ver reflejada en la siguiente pregunta. ¿Existe un medio de liberar a los hombres de la maldición de la guerra? Será cosa de gran utilidad si usted presenta el problema de la pacificación del mundo a la luz de sus nuevos conocimientos científicos, ya que semejante presentación podrá ser el punto de partida de fecundas fatigas. A lo cual, Freud respondió desde Viena en septiembre de 1932. Querido señor Einstein. Recordé sin embargo que no se me había pedido formular propuestas prácticas, sino que debía indicar únicamente cómo se presenta a una observación psicológica el problema de prevenir la guerra. La explicación de Freud es quizás un poco pesimista, incluso llegando a disculparse con Einstein en caso de que su respuesta lo haya decepcionado.
En estas cartas Freud menciona que tanto él como Einstein coinciden en algunos aspectos necesarios para prevenir conflictos. Freud complementó diciendo que hay dos criterios que deben estar presentes para prevenir las guerras entre las naciones. El primero es que se debe crear una organización o poder central que tenga la función de arbitrar en todos esos conflictos de intereses. La segunda condición es que se le debe otorgar el poder para hacer eso. Y ese era precisamente el propósito de la Sociedad de las Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, a criterio de lo expresado por Freud en esa carta. Dicha organización no cumple con el segundo criterio. No obstante, Freud deja lugar para el optimismo y la esperanza. Uno de los factores que señala Freud es que hay instintos que son parte de los seres humanos y quizás, debería aceptarse la guerra y la muerte como parte de la naturaleza del hombre, en lugar de negarla y ocultarla. Sin embargo, Freud también responde por qué a pesar de todo, se debería oponer a ese instinto, para lo cual hace hincapié en que la guerra atenta contra la vida, y la vida es el principal deber de todo ser vivo. El ensayo escrito por Sigmund Freud mientras había una revolución en México, y una guerra que involucraba a varios países en el mundo fue escrito años antes de esa correspondencia que mantuvo con Albert Einstein. Pero esa correspondencia existió casi 7 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera Albert Einstein, que ha hecho soñar a muchas personas con la posibilidad de viajes en el tiempo, logró descifrar las causas exactas de la guerra. Está claro que, tanto a la física, como al psicoanálisis, la psicología y las ciencias en general, les queda mucho camino por recorrer, sin embargo, eso no significa que no exista solución alguna. En videos anteriores ya hemos revisado cómo la psicología puede trabajar con otras ciencias y disciplinas para la prevención de comportamientos dañinos. También hemos mencionado algunas aportaciones de México a la psicología, por ejemplo el libro publicado en 2011, Mentes Hace. NAS, la violencia en tu cerebro, donde desde un enfoque distinto al de Sigmund Freud, se describe la investigación en el campo de la neuropsicología y comportamiento criminal. La Biblioteca Infinita. Lugar de entretenimiento y conocimiento infinito agradece tu atención a este video donde exploramos brevemente algunos datos relevantes de los aportes de la psicología durante ese periodo de conflictos bélicos. Y te preguntamos, ¿qué piensas tú? ¿Crees que logremos descubrir las causas definitivas de estos comportamientos?